Señoras y señores, muy buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, la Comisión Nacional de Energía y el Centro de Innovación Atabey, le damos la bienvenida a esta conferencia magistral Redes Eléctricas Inteligentes para Conservar Nuestra Forma de Vida, a cargo del doctor Emil José Macari, quien es el director del California Smart Grid Center y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Estado de California en Sacramento. En estos momentos vamos a pasar la palabra al doctor Marco Herrera, quien es el director ejecutivo de esta Fundación Global Democracia y Desarrollo. Muchas gracias. Distinguidos amigos relacionados, muy buenas noches. Don Celso Marrancini, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Distinguido señor John Dunn, agregado cultural de la Embajada Norteamericana. Amigos todos, distinguido profesor, nuestro conferencista del día de hoy, muchas gracias por honrarnos con su presencia. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un placer darles la bienvenida a esta conferencia magistral de redes eléctricas inteligentes para conservar nuestra forma de vida, a cargo del doctor Emil José Macari, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Computación de la Universidad Estatal de California. Para nosotros, pues este tema, sin lugar a dudas, es un tema de vanguardia, muy relacionado a los tópicos que queremos pues desarrollar aquí desde la Fundación, traer al conocimiento de nuestro público, por lo cual cuando desde el Centro Franklin de la Embajada Norteamericana se nos acercaron con esta idea y pues la acogimos con muchísimo entusiasmo. Solamente quería tomar la palabra para darles la bienvenida a esta casa académica, agradecer de manera muy especial a la Embajada de los Estados Unidos y al Centro Franklin, al Consejo Nacional de Energía, por todos los esfuerzos en la organización de este evento y de manera muy particular y especial pues a nuestro conferencista, al doctor Emil José Macari. Muchísimas gracias, distinguidos miembros del panel, gracias a ustedes y bueno, pues auguramos un encuentro muy interesante. Buenas noches. Luego de la bienvenida a cargo del doctor Marco Herrera, es tiempo de pasarle la palabra al señor Domingo Contreras, quien es el presidente del Centro de Innovación Atabey. Buenas noches. Agradecer a don Celso, a la Fundación Global, la presencia de Marco Herrera, al doctor Macari, a todos ustedes, que esta noche vamos a compartir un tema que es la prioridad fundamental en la República Dominicana. Como fundación, el tema del medio ambiente ha sido nuestro enfoque esencial y mirado desde ese punto de vista, el tema de la energía, del agua y en un país como la República Dominicana el ordenamiento del territorio son esenciales para preservar el medio ambiente y hacer que conviva con el desarrollo que nosotros hemos encontrado en ese término de desarrollo sostenible. El tema eléctrico es el tema de debate de todos los días, desde la familia al debate nacional en la República Dominicana. Y son muchas las tareas que tenemos que realizar, desde la energía alternativa hasta la generación de cultura de pago, una cultura de ahorro, pero para eso necesitamos herramientas. Yo creo que desde el Centro Atabey lo fundamental es buscar personas como el doctor Macari, que tiene una práctica, que tiene una visión de lo que está ocurriendo en términos vanguardistas, de instrumentos que nos permitan generar esa cultura de ahorro y esa cultura alrededor de construir un proyecto a largo plazo en materia energética. De modo que agradecer al doctor Macari y a la Fundación Global y a don Celso la oportunidad de participar en este debate, que es el debate de la República Dominicana de hoy y de los próximos años. De modo que éxito, doctor Macari. Luego de las palabras del señor Domingo Contreras, quien es presidente del Centro de Innovación Atabey,
Vamos a llamar al señor John Dunn, quien es el agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en la República Dominicana. Buenas noches a todos. Lo siento, pero es importante que usted comprenda que empecé a aprender cómo hablar en español hace 8 meses, entonces no puedo hablar mucho bien en español, pero como todo en la vida, mi vida es una buena oportunidad para mí. Entonces, muchas gracias. Y yo creo que en la Embajada de los Estados Unidos, aquí como en todos los otros embajadas de los Estados Unidos, tenemos muchas oportunidades como ese. Y para mí lo más importante para ustedes entender es que es una oportunidad para nosotros en la Embajada mejorar los lazos entre su país y nuestro país, como ese con usted y con los otros programas en la Embajada aquí que nos tiene. Hay las oportunidades para los dominicanos para pasar un mes como Milton, que no está aquí ahora, o Milton está aquí, no sé. Pero los dominicanos para pasar un poco tiempo en los Estados Unidos y para los estadounidenses pasar un poco tiempo aquí. Más importante es mejorar los lazos entre nuestros países y espero ahora es una oportunidad para el doctor Makary, pero en el futuro, porque voy a estar aquí con mi familia por 3 años y espero que en el futuro puedo continuar con los programas como ese con Fonglore. Entonces, muchas gracias por Fonglore y ahora es más importante y más interesante para usted entender un poco del señor Makary. Entonces, gracias. En estos momentos nos complacemos en llamar a don Celso Marrancini, quien es el administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Bien, muy buenas noches a todos. Menos mal que solamente tiene 8 meses hablando español, porque si le dejamos más tiempo, hablará mejor dominicano que nosotros. Muy buenas noches a todos. Yo realmente no me tocaba dar las palabras de introducción del ingeniero Makary, pero porque esto realmente ha sido organizado, aparte de la Fundación Atabey, por la Comisión Nacional de Energía. Enrique Ramírez tuvo que salir de emergencia del país y me pidió pues que yo le diera la bienvenida al doctor Makary. Ustedes lo van a disfrutar tremendamente. Ya yo tuve la oportunidad de disfrutarlo junto con el agregado comercial de la Embajada Americana antes de ayer. Hablamos de generalidades, no entramos en los detalles que él entrará hoy. Y yo creo que estas son las grandes oportunidades que se le presentan a la República Dominicana. Como bien decía el amigo Domingo Contreras, el tema eléctrico es un tema que nos mueve a todos a interés y preocupación. Y yo creo que oír de experiencias de un centro como son las redes inteligentes de California, la Universidad de California, experiencias que ya han tenido. En California también tienen apagones, ¿verdad, doctor Makary? O sea, que nosotros no somos los únicos, así que también él nos puede también informar de cómo manejan ellos sus apagones. Así que bienvenido a la República Dominicana, ingeniero Makary. Estamos seguros que vamos a aprender mucho de la experiencia suya y de la experiencia de la Universidad de California. A todos ustedes, pues, le damos las gracias por su presencia, damos las gracias a la Fundación que nos recibe hoy aquí y que pues saquemos el mejor provecho de estas nuevas experiencias que sin duda ayudarán a seguir mejorando el sector eléctrico. Así que, doctor Makary, los micrófonos son suyos. Bueno, estimados amigos,
¿Qué les puedo decir más que muchas gracias por la recepción que he tenido aquí en la República Dominicana? Los últimos 3 días han sido fabulosos. A mi llegada me sentí como que era mi propio país. Viví 2 años en Puerto Rico y ahora me arrepiento muchísimo de que nunca visité la República Dominicana durante esos 2 años. Me iba de vacaciones a las Islas Vírgenes, viajaba por todos lados y nunca vine aquí. Y ahora vengo a entender la belleza de este país, de la cultura, de la gente. A mi llegada pisé la tierra bendita de Santo Domingo y esa misma noche me topo con un caballero que me dio una recepción fabulosa. Y yo le quiero agradecer mucho al licenciado Luis José Asilis, que nos conocimos en el lobby del Hilton, y él dijo, me gustaría invitarlo a cenar, sin saber quién era yo ni qué estaba haciendo aquí, y salimos a platicar y disfrutamos mucho. Le agradezco mucho esas atenciones. Este tipo de amistades perduran toda una vida y voy a tomar ventaja de eso. Le agradezco mucho también a don Celso, tremenda visión que usted tiene. Platicamos ayer abiertamente y yo he platicado con muchos ministros, secretarios de energía, directores de programas de energía, y nunca había tenido una plática tan abierta y tan honesta como la que tuvimos ayer. Le agradezco mucho. De la misma manera, a don Domingo, que aprendí una gran palabra, Atabey, la madre naturaleza, la naturaleza, el sentido del Atabey, palabra taína, de los cuales ni en Puerto Rico ni en la República Dominicana hay muchos vestigios de qué fueron los taínos y qué hicieron. Pero veo que la Fundación Atabey está encargada de asegurarse de que continúe esa cultura y saber los antecesores que vinieron antes de nosotros, antes de los españoles, antes de los africanos, antes de todos, y estaban en estas grandes islas. El trabajo que hace la Fundación Atabey en relación con energía y el medio ambiente tienen que ir juntas. Le agradezco mucho también a Funglore, porque este es un escenario que fue creado por el señor presidente para tener este tipo de reuniones en las que invitan a algunas personas a que vengan a exponer temas de interés nacional, las que humildemente yo creo que son en estas áreas de las que estamos hablando, de la energía renovable. También le agradezco mucho a la Embajada Americana y al Departamento de Estado, que me escribieron hace un par de meses diciendo que me habían solicitado en la República Dominicana de nombre y apellido, que fuera a platicar y a dialogar con los funcionarios del sector energético. Y yo me preguntaba, ¿y a quién conozco en la República Dominicana que conocieron agentes del Departamento de Estado para hacerme esta invitación? Bueno, esa persona es Milton Morrison. Me vine a enterar un par de días antes de viajar para acá. Milton Morrison me escribió un mensaje. Él estuvo con nosotros hace exactamente un año, visitando 5 o 6 ciudades en Estados Unidos con un programa del Departamento de Estado americano, en las que invitaron a funcionarios de 8 países de América Latina y del Caribe, y Milton Morrison fue el designado para venir representando a la República Dominicana. Él inmediatamente me escribió un mensaje y me dijo, me encantaría invitarlo
a nuestro país a que venga a dar unas pláticas hace un año. Y yo le respondí inmediatamente, con muchísimo gusto. Pero pasa un año y uno se olvida de lo que pasó, y entonces yo no sabía quién había sido la persona, hasta el momento que él me escribió diciéndome: le queremos dar una muy bienvenida en la República Dominicana. Así que con eso me gustaría comenzar a platicar. Por cierto, en los últimos 3 días hemos tenido una agenda muy agitada. Casi cada 5 minutos estamos con diferente tema, con diferentes gentes. Me han dado la oportunidad de conocer abiertamente el sector privado, el sector público, el sector sin fines de lucro, la sociedad, en este tema tan importante que es la energía. La energía y el agua son los 2 temas de más importancia en nuestro siglo mundialmente, no solamente a nivel Estados Unidos, no solamente a nivel República Dominicana, mundialmente. Y tenemos que hacer y tomar acciones drásticas si vamos a poder influenciar la dirección y cambiar la dirección, hacer una dirección positiva que nos lleve a tener una Atabey, una madre naturaleza que pueda estar lista o mejor que lo que tenemos hoy en día para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos y de ahí en adelante. Pero requiere de cambios drásticos y de legislación y de empuje del sector privado y de empuje de la sociedad y concientización de la sociedad, educación, aprender sobre por qué es tan importante estos temas. Entonces, yo voy a hablar, no quiero estar aquí en el podio, soy profesor. Yo cuando estoy en el escenario con mis estudiantes, yo les digo que es como una ópera. Yo voy a presentar y me agito, y porque siento la pasión sobre lo que estoy diciendo. Entonces yo voy a estar alejado un poquito y hablando con la pantalla, presentándoles los temas. Espero que no estén necesitados del micrófono para la grabación. Afortunadamente Dios me ha bendecido con una voz que mis hijas se quejan siempre de ella, porque dicen: papi, estás gritando. Le digo: no, estoy diciéndote para que lo entiendas. Me dice: no, papi, estás gritando. Bueno, opinión de las hijas que uno tiene que respetar. No, ni eso necesito. Gracias, pero muchas gracias. A capelo. Entonces el tema que vamos a hablar esta noche, es sobre redes inteligentes. ¿Qué es la red inteligente y a qué nos vamos a dedicar esta hora, 45 minutos a diálogo? Y por cierto, al final invito a tener comentarios, preguntas. Si yo no las puedo responder, tenemos expertos también en el panel, y vamos a tratar de responderles a todos cualquier inquietud que tengan y quizás algún comentario que tengan, a menos de que se empiece a meter la cuestión en política y controversia, y ahí lo paro porque soy técnico y no me meto en las funciones controversiales de la política que siempre existen en todos los países, ¿no? Primero que todo, plantas generadoras. Plantas generadoras de electricidad las tenemos de diferentes tipos y de diferentes niveles de generación. La electricidad empieza con Thomas Edison en los 1800, y esa misma invención la seguimos utilizando. Es los mismos fundamentos físicos que pudo desarrollar Thomas Edison y finalmente crear luz, en la cual en la noche podíamos tomar ventaja de lo que el sol nos ofrecía durante el día. A medida que las economías fueron creciendo, iban requiriendo de más consumo energético para crear una riqueza
en la que hemos visto que los países desarrollados, primermundistas, dependen totalmente de un sector energético fortalecido y fundamental, siendo uno de los principales puntos de cualquier gobierno. Entonces vemos plantas de tratamiento, de generación, tanto hidráulica, hidrológica, como de gas, como de petróleo, como de carbón, como la palabra N, que es media mala palabra hoy en día, nuclear. Y ahora esto ha creado una problemática, porque todas las emisiones que salen de estas plantas han contribuido de una manera gigantesca a que nuestro Atabey empiece a sufrir. Nuestra madre naturaleza, nuestro planeta, empiece a sufrir. Entonces quería empezar un poco desde ese punto de vista. Esta gráfica no la van a poder ver bien desde atrás, pero se las voy a proporcionar en un formato PDF para que cualquier persona que la quiera ver lo va a poder entender. Este es el uso energético en Estados Unidos, en todo el país, en el 2008. Y lo que vemos desde este lado es una gráfica muy complicada. Lo que vemos de este lado es que el petróleo representa un 37% del consumo energético en Estados Unidos. Pero casi todo ese consumo energético va hacia el área de transportación. Un 27 de ese 37, 27% va a transportación. Yo me he asombrado del costo de la gasolina aquí. Si estuvieran pagando eso mismo en Estados Unidos, ya hubiera una revolución. 5.50, 5.80 dólares por galón, inconcebible. 3 dólares, 2.50 a $1.50. Ahora, países europeos tienen altos precios del petróleo porque no tienen el acceso, tienen que importar la gran mayoría. Alguna parte significante, casi un 8.5% del petróleo va al sector industrial. Vemos la biomasa, un 3.8%. ¿Qué hace esto aquí? Esto es pedacito, un 3.8%. El carbón, que todo el mundo ha atacado y seguimos atacándolo porque es un factor bastante contribuyente a las emisiones que están creando el cambio climático. 22%. Toda esa energía del carbón va dedicada directamente a la generación de electricidad. En Estados Unidos, el país que dice no consuman electricidad que viene del carbón, pero seguimos haciéndolo. El gas natural, más ahora, yo diría que en el 2008 el precio era mucho más alto que el que es hoy en día, 23%, y entonces se divide en diferentes sectores donde va a utilizarse esa energía de gas natural. Y lo que vemos aquí arriba son los aspectos de la energía más renovable, menos contaminante, pero vemos hilitos, no vemos estas franjas gigantescas, vemos hilitos. Solar, 0.09, viento, 0.53, y se está utilizando porque tenemos que cambiar nuestra adicción al petróleo. Más todavía aquí en la República Dominicana, que no es productor de petróleo y está
expuesta al costo mundial del petróleo, que nunca va a bajar. Recuerdo cuando decía el presidente Bush W, el joven, que se necesitaba hacer el precio del petróleo $18, entre 15 y 18 dólares, para que todo el mundo estuviera contento. Bueno, durante su mandato llegó hasta 140 dólares el barril y ahora ha bajado hasta 85, pero el mercado mundial no va a dejar de utilizar el petróleo, especialmente cuando las economías de la India y de la China, en las cuales no tienen 1 millón o 2 millones o 10 millones de habitantes, sino miles de millones de habitantes, y todos quieren ahora utilizar vehículos, las jipetas, vine a aprender esa palabra nueva, las SUVs, las jipetas. Cuando yo fui en el año 85 a China, tenían las grandes avenidas en Beijing, en Shanghai, grandes avenidas con semáforos y todo, pero eran 35 bicicletas y con líneas de 40 bicicletas hacia atrás, todo el mundo en bicicleta. Hoy en día ya no ves las bicicletas, todo el mundo tiene automóvil. Cada uno de los automóviles está consumiendo petróleo, entonces el precio del petróleo sigue aumentando y la madre naturaleza es la que sufre al final. Entonces esta gráfica tiene muchísima información, uno puede pasarse toda una noche platicando y dialogando, fumando un cigarro, tomando la copa y hablando sobre esta gráfica absolutamente. No les voy a decir sobre la situación del calentamiento global mucho, cómo ocurre, la radiación del sol, las emisiones de diferentes generaciones de gases, greenhouse gases, que son los que están causando este calentamiento global que estamos viviendo. Pero lo que sí les quiero decir es que tengo esta gráfica de la variación del dióxido de carbono y de la temperatura global desde el año 1000 hasta el año 2000. Y lo que vemos es que las emisiones de carbono durante todo estos 1000 años no han variado tanto. Suben y bajan dependiendo en nuestra naturaleza, volcanes que erupten, glaciares que se derriten debido a 1000 cosas, que es parte de la vida de la naturaleza. Y lo que vemos en la línea azul es la temperatura global promedio. Y vemos que en los 1000 años no ha cambiado. Empieza a cambiar a finales de 1800, cuando entra la revolución industrial. La revolución industrial que hace a muchos países que están desarrollados, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y empezamos a consumir petróleo y diferentes agentes que son tóxicos para nuestra naturaleza. Los quemamos y eventualmente llegan a algún sitio. Y lo que vemos aquí entonces es un ciclo que ya está fuera de la norma. O sea que la persona que hoy en día dice que el calentamiento global no es una realidad, está mintiendo o no está educado. Los senadores, los congresistas que quieren decir que esto no es una realidad y que simplemente es un ciclo natural del mundo, solamente tienen que ver los resultados y ver el efecto que han tenido. Y el problema es entonces que la temperatura va aumentando. La temperatura ha aumentado de 13 grados, 13.7 grados a 14.3 grados globalmente. Bueno,
en Santo Domingo, en la República Dominicana, que significa 1 grado Celsius. Nada. Si seguimos avanzando al 2010, esta gráfica está acá, creo. Ya ni ahí, está por aquí. El vicepresidente Al Gore dio una presentación en la cual demostró estos mismos datos, y para poder enseñar dónde estaba este punto en el año 2010, se tuvo que montar en un aparato eléctrico para que lo elevaran en el auditorio y poder enseñar dónde estaba. Esto es real. Cada grado centígrado que aumenta la temperatura significa deshielo de los polos Antártica y el Ártico, y entonces se eleva, por toda esa agua, se eleva el nivel medio de los mares. Se tiene ahora una preocupación gigantesca en el este de Estados Unidos, desde Carolina del Norte, Cape Hatteras, hasta Maine, porque lo que se había predicho de cuántos centímetros iba a aumentar en los próximos 5 años el nivel del mar ha sido 5 veces lo que se imaginaban los científicos. Y ahorita estamos asustados de qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasó y por qué aumentó tanto el nivel medio del mar. Un país como la República Dominicana, que es una isla, puede llegar a desaparecer todas estas playas, que son ingresos serios e importantes a los recursos del país. No solamente eso, el comportamiento de los huracanes durante esta época van a ser más a menudos y más peligrosos y más desastrosos los huracanes. Lo vamos a ir viendo año tras año. Y claro, entre un año y otro no se da cuenta uno. Uno tiene que ver una década y otra década. Entonces, lo que estamos haciendo es quitándoles la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. No la vamos a dejar a la madre naturaleza y a nuestro planeta de la misma manera que nuestros padres, abuelos y bisabuelos nos la dejaron a nosotros. Ellos fueron parte de la culpa. Nosotros somos parte de la culpa. Entonces, esa es la imagen que quería presentarles para empezar esta presentación y decir cuál es la problemática global. Y no solamente global, sino localmente, cómo puede llegar esto a afectar a la República Dominicana. Ahora le quiero contar un poco una historia del uso energético en Estados Unidos. Desde el año 1947, terminando la Guerra Mundial, empieza a surgir la economía americana y entonces la refrigeración se convierte en un factor muy importante, porque ahora podemos mantener alimentos por 3, 4, 5 días, una semana, que anteriormente teníamos que comprar día a día. Entonces los primeros refrigeradores que ya utilizaban energía, utilizaban un poco menos de 400 kilowatt hora por año. Pero a medida que quisimos hacerlos mejor, que congelaran, que hicieran hielo, que mantuvieran estos vegetales y estas comidas por más tiempo, se requirió de más y más energía, a tal grado que llegamos a casi 5 veces lo que utilizamos en el 47. Y en ese momento Estados Unidos dice, bueno, esto basta, no podemos seguir con esta tendencia hacia arriba, y entra la normatización legislativa. El país dice, tenemos que hacer algo, y entonces las normas legislativas en el año 75 le dicen a General Electric, a todas las compañías que producen refrigeradores, que tienen que tener
una eficiencia energética tal, la cual en los primeros 3 años baja el consumo radicalmente. Entonces dicen, bueno, estamos por buen camino, vamos a obligarlos a hacer más. ¿Por qué? Porque la legislación penalizaba a las compañías que no cumplían con estas leyes. Milton, buenas noches. Gracias por haber. Ya sabía que tenías 1000 cosas, pero ya te conocen todos. Bueno, gracias por la descripción. En el año 78, California empieza a tener leyes y legislación bastante agresiva para seguir tratando de mejorar. Y hoy en día, en el año 2012, nuestros refrigeradores, que son 1000 veces más eficientes de los que utilizamos en el 47, están utilizando la misma energía. Esta es una historia bella y de éxito. Este fue un éxito real. El problema que vemos ahora es que tenemos equipos electrónicos en todas nuestras casas que tienen lucecitas, ya sea el microondas que tiene la luz y tiene el reloj, el celular que lo tenemos que conectar, cablevisión que tiene que estar prendida todo el tiempo, aunque la televisión esté apagada, para mantener la señal. Todo eso que les llamamos vampiros. ¿Por qué? Porque son luces que aparecen en la noche. Los vampiros han venido creciendo el uso de la energía desde el 79, cuando se empieza a generar toda esta aparatos eléctricos, y hoy en día consumen una cantidad gigantesca de energía. Casi el 20% del costo de la energía residencial va dedicada simplemente a mantener estos aparatos en stand-by, esperando solamente que yo los use cuando yo los quiera tener. Este es un problema gigantesco, y ahora es que empieza Estados Unidos a preocuparse y empieza a legislar que ahora vamos a tener que tener el celular, el iPhone, que lo conectamos que sea inteligente, que cuando sepa que la batería del celular ya está llena, ya no le siga mandando energía, que no puede llegar a ningún lado, lo único que hace es calentar el celular más, porque la energía se disipa desde el punto de vista de calor. Un éxito. El consumo de electricidad por persona en Estados Unidos ha incrementado desde los años 60 por año, por persona, 4.000 kilowatts por persona, hasta el punto en el que hoy en día es sobre 12.000 kilowatts hora, 3 veces en 40 años. 2 estados han tenido reformas legislativas agresivas, que son los estados más modernos, más avanzados, más de punta: Nueva York y California. Y entonces lo que vemos es de que ellos empezaron a tomar ya medidas drásticas para tratar de bajar el consumo de la energía por persona, porque a medida que seguimos consumiendo más, tenemos que generar más, tenemos que contaminar más, tenemos que pagar más. Esa tendencia la tenemos que cambiar todos. En Estados Unidos, en California, en el año 2007, un año después del que yo llegué a California, vivía antes en Texas, viene la legislación de la Asamblea, que es Assembly Bill 32, en la que es la legislación ambiental dirigida al sector energético más agresiva que ha habido en el mundo, y en el que dice que tienen que tomarse ciertas acciones y el sector privado tiene que responder directamente a estas acciones para poder seguir vendiendo. Si no, no se les va a poder vender, no se les va a dejar vender. A tal punto que lo que queremos hacer es
cambiar este cambio climático que vemos desde 1900, 2000 ya viene aumentando, y si lo vemos a 100 años más, del año 2000 al año 2100, en los cuales nuestros nietos van a estar viviendo, si no tomamos ninguna acción, el cambio de temperatura puede variar entre 8 grados Celsius, centígrados, y 4 grados, lo que significaría un desastre para la Antártica y el Ártico, y sería un desastre para nosotros. Aumentaría el nivel del mar más de 2 metros. Quiere decir que todas las playas que tenemos alrededor van a estar inundadas y vamos a tener que echar para atrás y para atrás. Yo comentaba antier en Santiago que no sé cuántas personas se acuerdan de haber sido niños y haber caminado sobre las playas del Malecón, cuando había arena y cuando había playa, y ahora no existe. El mar ya está entrando. Entonces ya se nota, ya lo notamos nosotros abiertamente, ese cambio. Si tomamos esta legislación, que es bastante agresiva, pero en la cual hay incentivos financieros para hacerla, podemos evitar este crecimiento gigantesco y reducirlo a menos de 2 grados centígrados el cambio climático. Eso sigue afectándonos. 2 grados centígrados es muchísimo, pero podemos sobrevivir. Y si no lo hacemos, nuestra vida, nuestra forma de vida, como dice la presentación, el título de mi plática, va a cambiar. Para mantener nuestra forma de vida, tenemos que tomar acciones radicales. Esta es una gráfica que muestra el consumo energético en California en el 2011, en las cuales hablamos de meses que pasan. El consumo energético aumenta muchísimo en julio y agosto, igual que sería lo mismo aquí, principalmente por la refrigeración, el aire acondicionado, que es bastante ineficiente. Y lo que vemos es que existen picos. En este día particular se consumieron 21,000 megawatts de ese año. Bueno, la potencia que se necesitaba, no la energía. Entonces estamos hablando casi de 21,000 megawatts. Pero si lo reducimos y vemos esa gráfica desde otro punto de vista, en el que vemos el consumo de megawatts en esta gráfica y los días del año que van pasando, vemos que 50 horas a la semana representan el 0.6% del consumo anual, este pico, en las cuales las plantas generadoras tienen que generar 20,000 o 21,000 megawatts para poder abastecer a la población de California sin tener a haber apagones. Si expando esa misma gráfica y vemos 100 horas en vez de solamente 50 horas, esto representa el 10% de la generación anual. 100 horas solamente representan el 10% de la generación anual. Si pudiéramos de alguna manera eliminar este pico, esta fracción roja, el uso energético por medio de programas de eficiencia, de control de recursos, se ahorrarían más de 100 millones de dólares anualmente, solamente por esas 100 horas. Esas 100 horas nos están costando $1 millón por hora. Me gustaría ganar eso. Creo que Robinson Canola gana eso. Entonces, ¿qué es este Smart Grid? Smart Grid, la red eléctrica inteligente, como yo lo quiero decir en español, es un nombre genérico a la aplicación de la inteligencia computacional que hemos podido desarrollar por muchos años, y ahora con los teléfonos celulares, las computadoras, nos podemos comunicar por todos lados, por todo el mundo. Yo puedo recibir llamadas y llamar a mi mamá y verla en el celular y hablar como las caricaturas
que veíamos de chicos de los supersónicos, en las que el señor hablaba por teléfono con su jefe, el supersónico, y ya es una realidad. Entonces, utilizar toda esta inteligencia computacional y el procesamiento de información automática por medio de computadoras, por telecomunicación, sobremontada estas aplicaciones computacionales de la informática sobre una red eléctrica, especialmente a nivel distribución, que es muy anticuada. No ha cambiado nada la manera de generar, de transmitir y de distribuir la energía por los últimos 80 años. Utilizamos las mismas tecnologías. Y los cables de alta tensión siguen teniendo sus pérdidas gigantescas de un 10, 15, 20%, porque se transmite a tensiones altísimas y esas tensiones altísimas disipan el calor. Entonces los cables que vemos en las montañas con transmisiones de muchos altos voltajes son lo mismo que venía viendo. Si Thomas Edison viniera hoy aquí, no se sorprendería tanto, no diría wow, que lo que han hecho es increíble. Es lo mismo que él había inventado, solamente en masa. El Smart Grid entonces propone mejorar la operación, mantenimiento y planeación al asegurarse que cada componente de la red eléctrica pueda conversar, pueda mandar señales y pueda escuchar, recibir señales. Aquí le dejé la palabra en inglés, lo traté de cambiar pero se me quedó eso anoche. Un componente muy importante de la red eléctrica es la automatización. Pero esto nunca ha ocurrido. Los ingenieros de potencia nunca han tratado con telecomunicaciones, nunca han tratado con problemas de ciberseguridad y nunca les ha interesado porque no lo necesitaban. No entraba dentro del plan de la problemática. Ahora que las compañías eléctricas están empezando a integrarse a esta tendencia de Smart Grid, están contratando gentes de telecomunicaciones, de ciberseguridad, de informática, y se tiene un choque gigantesco ahora en las compañías porque unos no hablan el mismo lenguaje que los otros. Estos hablan en alemán y estos hablan en francés. Y no se pueden comunicar y hay líos increíbles. Entonces lo que estamos haciendo nosotros en nuestra universidad, primero que todo, es tratar de adiestrar al personal que viene siendo la ingeniería de potencia para que entiendan los retos que tienen los ingenieros de computación, de informática. De la misma manera, a los ingenieros de informática y de computación le estamos enseñando cuáles son los retos gigantescos que tiene el ingeniero de potencia, para que puedan empezar a poder dialogar. Entonces, este ha sido el primer problema que se creó cuando la gente dijo, ok, Smart Grid, vamos sobre eso. ¿Quién iba a predecir que eso iba a pasar? Bueno, pero lo vamos atacando de poco a poco. Entonces, este es un esquema tradicional de qué ocurre en la generación de las plantas de energía, ya sea de gas natural, ya sea hidroplantas, o nuclear, o de petróleo. La transmisión de esta generación, altos voltajes, llegan a subestaciones en las cuales los transformadores bajan esa electricidad, ese voltaje tan alto a un voltaje menor que distribuyen las compañías entonces a todos los sectores de una ciudad y eventualmente llegan a los transformadores que están en los postes cercanos a nuestras casas, a nuestras viviendas, y nos llega la electricidad con una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de 110, 120 voltios. Perfecto, estamos todos contentos. Pero este es el consumo que estamos utilizando. Ahora lo que estamos tratando de hacer es integrar energía renovable
ya sea eólica o solar, y transmitirla de la misma manera y llevarla a los hogares. Pero también estamos tratando de generar electricidad en diversas regiones, no solamente en estas plantas generadoras, sino generar la electricidad en zonas más próximas al consumo. ¿Qué más próximo que nuestras propias casas o nuestros propios negocios? Y entonces estamos utilizando eso, y ahora estamos agregando los vehículos eléctricos o híbridos, y en los que las compañías eléctricas no saben cómo manejar, porque nunca se ha utilizado eso, y no saben qué causas, cómo van a destabilizar la red eléctrica. Entonces, estamos viendo eso. Lo segundo que estamos tratando es de desarrollar tecnologías en las cuales podamos almacenar la energía eléctrica. No hemos llegado todavía a ese punto. Sabemos almacenar agua, creamos gran presas, todo. Pero la energía eléctrica la generamos, la mandamos, y lo que no se utilice se desperdicia y se disipa en calor. Entonces lo estamos tratando de hacer a niveles grandes de almacenaje en las zonas de las subestaciones de distribución, al igual que en los hogares. Cada uno de nosotros vamos a poder tener nuestras propias celdas de batería en la casa, porque al pasar las 6 de la tarde ya el sol se fue y necesitamos almacenar esa energía para poder continuar toda la noche utilizando, ver la televisión y ver las diferentes cosas. El tercer aspecto importante del Smart Grid son la telecomunicación, como les mencioné. Ahora vamos a tener sensores en todos estos cables de transmisión. Vamos a saber qué señal viene, vamos a saber la pérdida que ocurre entre la planta y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. En todos lados vamos a poder saber dónde ocurren las pérdidas con estos sensores, y vamos a poderlo monitorear. Ahora, eventualmente queremos controlar esa, y vamos sobre esa, esa es la expectativa próxima. Sensores van a estar en todos lados, y hoy sensores son fabulosos. Los mismos sensores que utilizamos cuando venimos caminando entrando a un hotel, que las puertas se abren automáticamente porque sensor que había un movimiento, esos mismos sensores ahora son baratísimos, y por medio de la informática podemos utilizarlos para aprender. Hasta este momento, el diagnóstico que se tenía en la red eléctrica, voy a exagerar un poco, pero es como si yo fuera al médico y el médico me ve: pero usted se ve muy bien, señor. Digo: gracias. Váyase con confianza a su casa, se ve muy bien. No me hizo ningún examen, no monitoreó nada, no tomó sangre. Esto nos va a permitir entonces poder hacer todos esos diagnósticos, todo este monitoreo, para entonces permitirle a las agencias del sector energético a poder tomar decisiones informadas, que eso es lo que logramos, eso es lo que queremos hacer. Cuando yo tomo una decisión, no quiero tomar una decisión equivocada, entonces quiero toda la información, denme toda la información posible, y entonces ya ahí yo tomo la decisión. Quizás vaya a ser la equivocada, pero yo puedo justificar por qué tomé la decisión, porque tenía toda la información a mis manos. Esa es el objetivo de las redes inteligentes. Entonces, la red inteligente es el uso de la red eléctrica más inteligente. Podría cambiar la forma fundamental del modo en la que la gente administra y paga el uso de electricidad. En teoría, esta tecnología podría ayudar a reducir la demanda, ahorrar dinero y mejorar la confiabilidad, aquí nos falta un pedacito, y la eficiencia de la energía. Y empieza por este aparatito, que nosotros conocemos muy bien, pero lo conocemos con el nombre antiguo, el contador análogo.
el contador análogo en el cual el medidor de la compañía eléctrica viene y mensualmente apunta cuántos kilowatt horas utilizamos durante ese mes y nos mandan la factura. Este medidor digital inteligente, dentro de él tiene dos radios. Un radio que se comunica a una frecuencia con la compañía eléctrica y le puede mandar señales por segundo, diciéndoles cuál es el consumo de la electricidad en ese hogar o ese negocio. Y el segundo radio que se comunica con el hogar, para nosotros poder saber cómo estamos consumiendo la electricidad. Y les voy a explicar un poco más de eso. Entonces esto ya lo vimos, esto ya es una realidad. Paneles solares en las residencias están creciendo aquí mismo en la República Dominicana. Ya es muy estándar construir casas en las cuales van a cada persona va a generar su propia electricidad. Vamos a tener el medidor, se consume cierta electricidad, el resto que están generando que entre a la red eléctrica y que los vecinos que no tienen estas facilidades de generación la utilicen. Y entonces se me descuenta de mi cuenta mensual de la factura del sector eléctrico, de la compañía eléctrica. También entonces estamos desarrollando nuevas tecnologías para el almacenamiento de la energía con baterías avanzadas. Este es el punto más débil de lo que tenemos. Nuestra química nos ha fallado, o nuestros conocimientos químicos nos han fallado. Lithium-ion es lo último que tenemos y no es tan bueno, pero tenemos que vivir con eso por el momento. La persona que llegue a descubrir el método de almacenar la electricidad se vuelve Carlos Slim de noche a la mañana. Este es lo que se ve, un medidor, telemedición eléctrica, y por cierto es paisano mío, mexicano y de origen libanés, así que somos no muy parecidos financieramente. La comunicación dentro del hogar va entonces a tener ese mismo medidor que se va a comunicar como con una caja parecida a la de Cablevisión, en la que vamos a tener manera de controlarla a través de comunicación de internet por el IP. Vamos a estar conectados a cámaras de seguridad, a nuestra computadora y nuestro Wi-Fi, al teléfono, al control climático, al aire acondicionado, a la refrigeración, a las televisiones de plasma. Todo eso va a estar conectado. Ya lo tenemos actualmente. Es más, yo lo tengo en mi casa y lo estoy utilizando de una manera de incentivos a mis hijas. ¿Por qué incentivos? Porque la única manera en las que respondemos como seres humanos son con incentivos o penalidades. Y entonces yo les dije a ellas, ok, señoritas, el nivel norma que se debe tener para una familia de 5 personas en el consumo de electricidad es este. Yo les doy dinero cada domingo. Ustedes tienen su dinero para gastar cada domingo. Al final del mes, yo veo cuál fue la cuenta eléctrica. Si utilizamos menos energía y pagamos menos a la compañía eléctrica, ese dinero es de ustedes y se pueden ir a comprar todas las cosas que gusten. Pero si utilizamos más energía, entonces el próximo domingo es de papi ese dinero, y ni siquiera es de papi, es de la compañía eléctrica. Entonces ya se crea un incentivo, y el incentivo financiero es importante, pero la conciencia social es más importante para mí. Ellas ya están considerando esto como una cosa importante. En México, donde yo nací,
el agua es bendita, porque no podemos bombearla del subsuelo. Cada vez que bombeamos agua, la tierra se hunde, y se ha hundido 3, 4 y 5 metros en la historia de la Ciudad de México. Entonces todo el agua tiene que venir de fuera del valle de la Ciudad de México. Es carísima el agua. Entonces, yo veo estas cosas y veo en California, en Sacramento, donde se abusa del uso del agua, y es más, hasta hace 6 meses que vinieron a montar contadores de agua, porque en nuestra zona no se utilizaban. Teníamos una tarifa básica que todo el mundo pagaba lo mismo, $50 mensuales. Ahora, mis vecinos regaban el pasto todo el día, tienen piscinas con agrietaduras, que hay pérdidas de agua constantemente. Mi pasto no está tan verde como el de ellos, porque soy libanés y un poquito tacaño. Pero no tacaño del dinero, sino tacaño del consumo, de este recurso natural tan importante para nuestra vida. Hace 6 meses pudieron los medidores, y ahora sí, me toca a mí. Porque ahora estábamos pagando $50 mensuales, y el costo mío es de 30 o 32 dólares mensuales ahora, y el costo de ellos es de 150 a 200 dólares mensuales. Y se están quejando porque ellos pensaban que el agua era dada por Dios para ellos utilizarla como la quisieran. Pues no. De la misma manera, la energía no es ofrecida por Dios, es creada por nosotros y no es gratis. Cuesta muchísimo dinero, y todas estas secciones, tanto la generación como la transmisión, como la infraestructura de la distribución, como los transformadores, todo eso cuesta mucho dinero. Y entre más aumente el costo del petróleo y estemos dependiendo del costo del petróleo para producir nuestra energía, va a seguir aumentando. Si aumenta la tarifa del costo energético, en el cual el dominicano hoy en día piensa que está muy alto, y yo estoy de acuerdo, es un costo alto, se viene una revolución. Pero ¿qué se va a hacer entonces? Y eso es lo que tenemos que estar platicando en estos días. Entonces, hoy en día, todos los aparatos domésticos ya se están produciendo con un módulo en el cual le manda la señal al medidor eléctrico y decir cuánto consumo es y cuánto está costando por minuto o por hora el uso del refrigerador, de la televisión plasma, de todos los aparatos. Y entonces sabemos que la electricidad no cuesta lo mismo a las 5 de la tarde que a las 12 de la noche. Cuesta lo mismo generarlo, pero no cuesta lo mismo, porque en esas horas de las 5 a 6 de la tarde es cuando todos llegamos a nuestras casas, y lo inmediatamente prender el aire acondicionado, prender la televisión, abrir la nevera, todo el consumo que se utiliza. Entonces hay momentos pico en los que tenemos que bajar esos momentos pico que yo mencioné anteriormente. Ahora nos vamos a poder dar cuenta. Y en el futuro la electricidad no va a ser facturada al mismo precio durante el día. Va a ser facturada que entre 4 y 5 va a haber un premium, y va a costar 2 o 3 veces el costo de utilizarla a la medianoche, al mediodía, alguna cosa. Hacia esa dirección vamos. Entonces vamos a tener todos que cambiar nuestra manera de pensar en el consumo. Vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida, de alguna manera, adaptarnos a las realidades. Entonces estos medidores eléctricos, digitales, inteligentes, mandan la señal hacia la compañía eléctrica, mandan la señal dentro de la casa, y como es inalámbrico todo, el riesgo de ciberseguridad es importante. Ciberseguridad, yo estoy hablando del hacking, de que alguien se meta y que sepa por sus métodos de computación
sepa poder entrar dentro de mi sistema y saber qué estoy utilizando, y es más, llegar a cambiar los settings que yo tenía para el uso de mi energía en la casa. Y yo puedo llegar a mi casa a las 3 de la tarde o 4 de la tarde a encontrarme que todo ha cambiado. Eso es muy importante, entonces tenemos que asegurarnos que estemos seguros de la comunicación inalámbrica. Aquí estamos viendo algunas torres de transmisión. Estas son torres de transmisión tradicionales, pero son todas utilizadas solamente para energía renovable. ¿Cómo vamos a integrar esta energía renovable dentro de la red antigua? La red antigua que solamente tenía la dirección unidimensional en una dirección de generación, a transmisión, a subestación, a distribución, al transformador de nuestras casas y eventualmente a nuestro hogar. Fluía en una sola dirección, como si fuera el tráfico de la ciudad, que solamente fluye en una dirección. Ese tráfico no hay ningún problema. Si fluye en una sola dirección no necesitamos ni semáforos ni policías, porque todo el mundo fluye en una dirección. Pero ahora vamos a integrar esta generación en diferentes puntos del sistema de transmisión. Vamos a tener generación al nivel de las casas. Entonces ahora esos electrones que se generan van a estar viajando en diferentes direcciones y los vamos a tener que de alguna manera controlar. Subestaciones con control automático de distribución van a estar más avanzadas, ya las tenemos, con comunicaciones, telecomunicación y con control, y las compañías eléctricas están fascinadas con esto porque todo está automatizado. Entonces una red eléctrica tiene todos los componentes del sector humano, de la sociedad. Todo está adaptado a eso, y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a demanda-oferta. Es como estar en Wall Street. Es de la misma manera que estar en el mercado común, tratar de comprar barato y tratar de vender alto. Un proyecto muy exitoso que ocurrió hace un poco más de un año en Japón. Nos recordamos del gran sismo y tsunami que fue el 11 de marzo del 2011, donde lo vemos en la televisión, lo que ocurrió. No solamente un mega temblor, sino una mega ola, tsunami, que destruyó todos los sistemas eléctricos de la región. Sería un mega huracán, vamos a decir. Se tiene una microred que nunca paró de operar. Paró un par de horas. Entonces lo que pudieron hacer con esta microred, que no dependía de las líneas de transmisión que vienen desde las montañas, que no dependía de las líneas de distribución tan grandes, sino de que estaba cercano al consumidor, lo pusieron a funcionar inmediatamente, y esas líneas entonces pudieron abastecer a los hospitales y a los sistemas más críticos. Esto es lo que llamamos el éxito. Sin eso hubieran muerto más de miles de millones de personas de las que murieron. Entonces, hacia esto es lo que vamos. Es un éxito rotundo. Entonces, déjenme hablarles un poquito sobre el centro que formamos en mi universidad. Lo formamos en el 2007. Yo llegué ahí como decano de la universidad y empecé a tratar de ver qué impacto positivo podía tener sobre la universidad, sobre la comunidad, sobre la región y sobre el estado. Empecé a analizar, vi que teníamos un programa de ingeniería de potencia único, porque muchas universidades con mucho más calidad y reconocimiento mundial, como digamos el MIT, Stanford, la Universidad de California en Berkeley, gigantescas universidades, habían echado a un lado la ingeniería de potencia. ¿Por qué? Porque ya no había nada nuevo por inventar. Ya era una profesión madura en la que nada nuevo iba a aparecer y no se necesitaba la investigación. Nosotros conservamos
esa parte de ingeniería de potencia por casualidad, porque habíamos contratado a 4 o 5 profesores en ingeniería de potencia y de repente viene que ya no se necesitan y que iban a ser los profesores, jugar con todo el día, porque no querían dictar cursos de microelectricidad, que era la nueva tendencia y hacia eso íbamos todos con las computadoras. Bueno, mantuvimos este programa, desarrollábamos ahí el 58% de los profesionistas que iban a la industria eléctrica en nuestra universidad. Hay 38 universidades públicas en el estado de California y nosotros solamente somos únicos, y estábamos produciendo el 58% de los profesionales ingenieros eléctricos de potencia. Dije, esto es algo importante. La energía va a seguir siendo algo de gran importancia. La otra parte fue que montamos un centro de ciberseguridad y telecomunicaciones. Eso fue en el año 2006 y logré, a través de, por cierto, el Departamento de Homeland Security, en el cual la secretaria de ese ministerio está hoy aquí, Janet Napolitano, llegó hoy, esta tarde, y está teniendo conversaciones con los diferentes funcionarios del país. Están hablando un poco sobre inmigración, pero también dentro del plan de ellos es la seguridad nacional. Y dentro del plan de la seguridad nacional no solamente es el reto del terrorismo, sino del ciberterrorismo. Ahora cualquier persona puede entrar y buscar toda la información que quieren si saben entrar a un sistema y cambiar la información y hacer daños gigantescos. Entonces, ciberseguridad es importante para esas cosas. Tenemos 2. Y la tercera rama es la rama de la energía renovable, que teníamos una tradición de 20 años de profesores que venían desarrollando nuevas tecnologías. Entonces yo dije, ok, ¿y cómo combinamos estas 3 cosas? Y ahí es que llega la idea del Smart Grid. Empiezo a escuchar algunas cosas que la gente dice, lo montamos en el 2007 y venía funcionando poco a poco. Teníamos $1 millón en contratos aquí y otro $1 millón en contratos allá, y bueno, íbamos manteniéndolos. Viene el 2008, octubre del 2008, y el senador de Illinois, el senador Barack Obama, en campaña política, empieza a hablar de que una de sus estrategias para la energía eficiente, el uso de energía eficiente, iba a ser el Smart Grid. Dije, un político sabe esas 2 palabras. ¡Wow! Estoy en buen momento. Y el señor, cuando se convierte en señor presidente, no solamente cumple su palabra, sino que no la cumple financieramente, y ese estímulo tan grande que ocurrió en el febrero del 2009, le dedica $4,000 millones a esta idea. Y yo estaba listo, en el plato, ya calentado, y con el bat atrás, y hemos pegado un home run. California recibió mucho dinero, nuestra ciudad recibió 300, 400 millones de dólares a nuestro centro. Ya no estamos hablando de 1 o 2, ya estamos hablando de cientos de millones de dólares. Hemos cambiado, hemos instrumentado con todos esos medidores eléctricos por toda la ciudad. Tenemos los sensores ahora en toda la ciudad y estamos por primera vez entendiendo cómo ocurren estas pérdidas de energía, cómo funciona la red eléctrica. Entonces por eso le llamamos una red eléctrica inteligente, o vamos a decir menos bruta que la anterior, que fluía toda la energía de un lado al otro. Y Sacramento se ha convertido en la meca, en el centro de Smart Grid. Vamos viendo todo eso. Ahora tuvimos el placer de tener invitados de todos los países del mundo. Hubo el grupo en el cual Don Milton Morrison participó hace un año, y venía gente de Chile, de Colombia, de diferentes países de América Latina, y viajaron durante las diferentes ciudades y llegaron con nosotros. Y ahí fue que la visión
de un individuo, dijo, y vamos a tratar de impulsar eso. Y entonces me invita y aquí estamos hoy en día. La misión del Centro de California de Smart Grid está dedicada a muestrear y evaluar los productos comerciales que están diciendo el comerciante que estos productos son perfectos para lo que usted dice. Bueno, nos los mandan a nuestro centro, nosotros los trabajamos, los ponemos a funcionar y hacemos pruebas para ver si es cierto o no es cierto. Y los certificamos, no desde una manera oficial, sino simplemente les damos el visto bueno de que sí, nuestro centro autoriza y respeta lo que están diciendo los fabricantes. Nosotros también estamos tratando de desarrollar nuevas tecnologías para la facturación del consumo de acuerdo a la hora del día, como les mencioné anteriormente. Esto va a ser algo revolucionario, porque entonces ya les dije que a mis hijas les estoy pidiendo que la hora media y que un poquito durante el día, le voy a tener que decir a mi mujer, párate, son las 2 de la mañana, vamos a lavar la ropa y vamos a cocinar, porque ahorita la electricidad cuesta casi nada, utilicémosla. Y no va a ser fácil ese diálogo, ¿verdad? Entonces, seguimos trabajando con todas las compañías eléctricas de California y ahora mundialmente para poder desarrollar y llegar a este Edén o a este punto de utopía que pensamos que es esto de la red eléctrica inteligente. Y lo principal que estamos haciendo es desarrollando los recursos humanos, adiestrando al ingeniero que sepa de todos la problemática y no solamente especializado en una sección, sino que comprenda cuáles son los retos de las otras áreas de telecomunicación, de energía renovable y de todo, porque se necesita muchísimo. Hoy tuve el placer de estar en INTEC esta mañana y estamos formando un convenio para ver cómo podemos llevar algunos estudiantes seleccionados para un año de adiestramiento y que regresen al país a poder contribuir de una forma significante. ¿Y por qué en nuestra universidad? Porque ¿quién decidió que nosotros íbamos a recibir todos estos 350 millones de dólares? Y que por cierto se siguen acumulando porque ya ahora tenemos contratos de 5 millones, de 10 millones, y cuando uno suma 1 millón y otro, de repente ya es un poco de dinero. ¿Por qué nuestra universidad? Y yo les contesto a todos, porque somos los mejores. Gracias, ¿no? Un poco de chiste, pero en realidad sí tenemos todos los componentes, los pilares de ese mesón que es el Smart Grid, que tiene los 3 componentes, y ahora Stanford y MIT están llamándonos a nosotros para tener convenios para poder ver si podemos trabajar en conjunto. Antes nosotros íbamos de rodillas pidiéndoles que nos ayudaran y que pudiéramos trabajar, y ahora ellos son los que vienen a nosotros. Es gran orgullo y satisfacción, ¿no? Y en la noche yo solo me río un poquito, pero durante el día, claro, los platicamos muy bien. Tenemos un grupo de profesores tremendos que son reconocidos mundialmente, especialmente en las áreas de potencia. Muchos de ellos han escrito los libros importantes. Tenemos un grupo de profesores en el área de energía renovable, otro grupo en el área de telecomunicaciones y ciberseguridad. Muchos de nuestros profesores escriben los libros que se utilizan en todas las materias, en textos universitarios, se han traducido a diferentes lenguajes y este es solamente una lista de los libros que escribió uno de los profesores. Es un turco, Turan Gonen, y esto es hasta el 2007, lo podría actualizar, creo que ha escrito 4 libros más en los últimos 4 o 5 años. Tenemos un certificado para ingenieros ya en ingeniería de potencia, en los que los podemos ofrecer los cursos que no hayan tomado de energías renovables, del Smart Grid, de ciberseguridad, de telecomunicaciones, de energía renovable. Esta certificación ya la estamos ofreciendo y empezamos ahora a poner estos cursos en línea para poder ofrecerlos mucho más
gente que tener que venir a Sacramento a tomar sus cursos, poderlos ofrecer. Tenemos convenios ahora con una universidad en Alemania, con una universidad en Brasil, con una universidad en Chile, y estamos ofreciendo estos cursos. Y en mi propio México no nos han aceptado todavía porque tenemos mucho petróleo, yo creo. Hablaba un poco del Centro de Ciberseguridad. Este es el Departamento de Department of Homeland Security, en el cual la secretaria Janet Napolitano está aquí hoy y mañana, y de aquí va a Brasil para continuar el diálogo de cómo los tres países pueden colaborar en el sector energético y bueno, también en cuestiones de inmigración. Laboratorios de potencia, de alta tensión, se necesitan tener para que los jóvenes vean cómo funciona esto, cómo todos los switches de una subestación funcionan, cómo la protección de los diferentes equipos tienen que funcionar. Ahora, estos equipos tienen 30, 40 años, pero siguen siendo de estado de arte. Lo único que hemos cambiado es que estos controles análogos con valvulitas y switches, ahora los tenemos con interfaces digitales en las que podemos monitorear y podemos controlar cómo funcionan los equipos. Para mí, especialmente, es una satisfacción muy grande siendo mexicano, que California representa una población mexicoamericano muy alta, pero que están en un nivel económico muy bajo comparado a la situación media. Entonces, cuando me ven de decano de ingeniería, se ha formado un rally alrededor y tenemos una gran cantidad de estudiantes mexicoamericanos que están ahora dedicados a estudiar ingeniería y ingeniería de potencia. Y para mí es un placer porque lo que estamos haciendo es cambiándoles la forma de vida. Si sus padres en Estados Unidos, si sus padres fueron a una escuela universitaria, la probabilidad de que sus hijos vayan a la escuela universitaria es del 80%. Si no fueron a la universidad, la probabilidad es del 20%. Estos jóvenes, cuando llegaron a Estados Unidos, venían a recoger verduras, frutas del campo. Se están por graduar y entonces en una generación hemos cambiado esa probabilidad de que sus hijos iban a tener la probabilidad de 20% de ir a la universidad a un 80%. Es una super satisfacción, eso es lo que significa ser un académico y el gozo. Y por eso no ganamos dinero, porque cuenta más esa satisfacción personal que recibir ingresos gigantescos, a veces. Trabajamos con todas las compañías eléctricas de Estados Unidos, de California, específicamente Pacific Gas and Electric, PG&E, Southern California Edison, San Diego Gas and Electric. Estas tres compañías ya tienen medidores digitales inteligentes en 14 millones de viviendas en California y están empezando a avanzar. Esta es nuestra corporación que vive en Sacramento, que es una compañía eléctrica municipal. Ya ni siquiera es regional, es del municipio. Se eligen miembros de la mesa directiva por votos y es sin fines de lucro. Entonces, cada centavo que se gana se reinvierte dentro del sistema eléctrico. Y si no se va a invertir, se bajan las tarifas eléctricas a todo el mundo. Nosotros pagamos en Sacramento 17 centavos por kilowatt hora. En el sector de PG&E están pagando 27 centavos kilowatt hora. Y pueden estar cruzando la calle. Entonces las gentes deciden cómo comparar una vivienda, no solamente por cómo está la zona residencial, si hay crimen, si no hay crimen, si las escuelas son buenas, sino que están decidiendo si SMOD o PG&E son la compañía eléctrica. Así está la competencia. Bueno, ya casi para terminar, aquí tenemos una fotografía con el Governator, el Terminator, el señor gobernador. Tuvo que ver muchísimo en la legislación esa AB 32 que funcionara. Un señor republicano
dentro de un estado en el cual los senadores y los congresistas son mayoría demócrata, y tenía que venir a trabajar de alguna manera, y lo puso a funcionar. Y entonces esta cita que tenemos aquí es en las Naciones Unidas, en la cual fue a exhortar al mundo a tratar de ser mejores habitantes de esta tierra, de contaminar menos, de ser mejor responsables sobre el uso energético. Entonces dice, porque California está en una posición única y siempre está a la vanguardia de la tecnología, es por eso que estamos tratando de cambiar la dinámica y preparar para la manera de cómo va a ser nuestro futuro. Yo, aunque soy del Partido Demócrata, y casi tan demócrata como soy yanquista, lo quise mucho hasta que tuvo problemas con su esposa. Su esposa sí es la que... Ella es hija Kennedy, tremenda mujer, María Shriver, y bueno, ahora lo quiero un poco menos, pero en esta parte con la conservación al medio ambiente ha sido un líder grande. Él fue el primero que tenía de esos Hummers, que esas son las jipetas al cuadrado, con celdas de hidrógeno, fuel cells, en las cuales utilizaba como combustible solamente el agua y como emisiones vapor de agua. Pagó muchísimo dinero para poder manejar esa camioneta, pero eso es lo que él quería demostrar que se podía hacer. Entonces la cuestión para terminar es si podremos de alguna manera ayudar a crear esta red eléctrica inteligente, que podremos desarrollar a futuras generaciones de ingenieros y científicos capaces de poder llevarnos a ayudar a combatir el calentamiento global. Y la respuesta al señor presidente Obama ha sido afirmativa, y me ven ahí muy entusiasmado porque le estoy diciendo sí se puede. Con eso les doy las gracias y estamos listos para recibir algún comentario o alguna pregunta. No sé cómo estamos de tiempo.